Perfecto, amigos. Entonces, buenas noches a todos. Estamos acá con el encuentro de la comunidad Transforma Latam, una comunidad básicamente de personas interesadas en hablar sobre la transformación ágil, también cultural, digital, y más que eso también hablar sobre temas que son importantes acá en la América Latina. Es solo comentar, no sé si conocen, pero tenemos ahora un sitio web que es transformalatam.org, además del grupo de LinkedIn. Un comentario también interesante que llegamos a 1000 cuentas en diferentes plataformas. Entonces tenemos hoy cerca de 1000 personas, de 1000 cuentas en verdad, pero en diferentes plataformas como el Meetup, como el grupo de LinkedIn, también grupos de WhatsApp, Telegram. Entonces en el sitio transformlatam.org es posible sacar más informaciones y así avanzamos con el evento. Y hoy el evento que tenemos acá es para hablar sobre la gestión 5.0 y también sobre las herramientas, ¿no? Las soluciones de inteligencia artificial y más que eso, cómo con eso conseguimos generar productividad y colaboración. El evento, la idea es que sea un conversatorio acá, no tenemos diapositivas, la idea es que sea realmente percepciones e informaciones, pueden traer situaciones locales. Hay personas acá de varias partes de América Latina, entonces es bueno también tener a veces dudas locales que se pueda contestar de forma de América Latina. Caso tengan alguna contribución que quieran hacer por el chat, quieran prender el audio también, prender la cámara, sientan muy abiertos acá a hacerlo y la idea es que sea lo más fluido posible la conversación. Si nosotros queremos un guión y organizamos por WhatsApp la lista de preguntas, y tal vez la primera pregunta, ¿no? Y dejo acá para caso alguien tenga interés de contestar, puede prender la mano o prender el audio. ¿Qué es la gestión 5.0? ¿No? Tal vez esta sea una primera pregunta muy interesante. No sé si Edgar quiere comentar un poco, o alguien más quiere comentar. ¿Qué es gestión 5.0? Oye, si me permites, aunque Por sería favor. chévere mirar a todos los compañeros, los contertulios de esta plática, y en la medida que puedan poder encender sus cámaras, sería magnífico. Y me voy a permitir abordar este tema porque en el chat, ¿sí? En el chat yo había puesto dos definiciones. Una definición era de industria 5.0, la segunda definición fue de empresa 5.0. Pero es interesante lo que traes a la mesa, que es la gestión 5.0. Entonces, yo creo que esos tres conceptos, voy a botarlos por ahí, ¿sí? Si me permiten, y yo creo que vamos a hablar de esto. La industria 5.0 se considera como la nueva revolución tecnológica, en donde los espacios industriales pasan a ser espacios inteligentes, basados en Internet de las Cosas, IoT, basado en inteligencia artificial y lo que se conoce como la computación cognitiva. ¿Ok? Es decir, poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, uniendo máquinas y personas. Pero aquí es interesante. El servicio, ¿sí?, puesto a la orden de las personas. Eso es lo que define la industria 5.0 que está en evolución. Por otro lado, viene la empresa 5.0. Entonces, la empresa 5.0 va un paso más allá. La empresa 5.0 se enfoca en la colaboración orgánica entre máquinas y humanos. Y esta parte es súper interesante. Se define como, o sea, antes, en la primera definición, la máquina está al servicio del humano. Ahora, en Empresa 5.0, la máquina colabora con el humano. ¿Ok? Y la gestión 5.0 viene de allí, es producir, ser eficiente, ser eficaz en ese proceso de colaboración, incluyendo estas dos entidades, y las dos entidades hay que gestionarlas. Es decir, ya no solo vas a trabajar con humanos, sino vas a tener que gestionar máquinas, humanos, colaborando. Y me lleva un poco a botar dos ideas. La primera idea que nosotros teníamos en la mesa es que se gestionan los procesos, las normas, y se lidera los humanos. ¿Gestionamos o lideramos las máquinas? Yo dejo ahí esos tres conceptos y yo creo que vale la pena por ahí abordarlo. Fantástico, Edgar. Muchas gracias por las contribuciones de acá. Y realmente interesante eso de la máquina y del humano, ¿no? Siempre que damos con una presión de un lado, va a tener más uso de la máquina o más uso de personas.
la propia, el apoyo con las personas, y hablamos mucho también de la interacción con la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí tenemos también otro tema acá, que son las plataformas. Creo que fácilmente alguien acá ya escuchó, últimamente no más habla, son ChatGPT, ¿no? De OpenAI, que es una solución abierta de inteligencia artificial, pero tenemos desde Watson, ¿no? Há mucho tiempo que se hablaba también, y otras soluciones también hoy en la casa de las personas, ¿no? Hoy de alguna forma, cuando pensamos en una comunicación, por ejemplo, con Alexia de Google, o mismo el Siri, ¿no? Que es de iPhone, tenemos algún tipo de inteligencia por trás, y todo eso tal vez sea temas para nosotros conectar acá de cómo llegar a esta empresa 5.0, conectar eso de forma orgánica que funcione mejor. Quería aprovechar para hacer bienvenida acá a Luis también. Y no sé, Luis, ¿quiere comentar ya alguna cosa sobre estos temas? Por favor. Sí, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Mucho por hablar. A veces nos sesgamos, los que estamos en contacto con estas tecnologías, asumimos que el resto de los profesionales lo conocen. Yo estaba haciendo encuestas en mis clases y no llegan ni a un 5% los que conocen estas herramientas. Entonces, realmente, como conversaba con una colega experta en data science, todo esto existe, pero implementarlo, que se ponga en operación y que lo adopten, hay barreras. Entonces, esto tiene para rato, ¿no? Entenderlo. Hay estudios, ¿no? Por ejemplo, el MIT hace 3 años, más o menos, hizo un laboratorio que se llama Machine Behavior, justamente para responder esa pregunta, ¿cómo va a haber cómo va a ser esa interacción entre el humano y la máquina, ¿no? Ahí les voy a dejar el enlace. Fue un proyecto muy corto, la verdad. Pero igual yo les dejo el enlace aquí por el chat para que vean que efectivamente estas universidades ya de hace 5 años se han preguntado eso, ¿no? Ahí les dejo. Pero nada, yo creo que uno, no hay que impedir, ¿no? No hay que impedir el uso, hay que guiar, porque conocemos y experimentamos, hay que guiar a los que recién están introduciéndose en este tema, ¿no? Y de aquí se empieza a desarrollar nuevas profesiones, ¿no? Lo que más risa me dio fue el prompt engineer, ¿no? Ese fue, es uno de los artículos que más me dio risa en estos últimos días, ¿no? O sea, el ingeniero en hacer preguntas a ChatGPT. Y yo creo que desde ahí se basa, ¿no? Porque el obtener información es a través de preguntas. Si vas a obtener información de una máquina, tienes que saber preguntar. Entonces, a lo que voy es que ya aquí era el detalle del comportamiento humano, ¿no? Y una de esas es cómo interactuamos. Y la forma de interactuar, una de ellas es la pregunta, cómo tenemos esa información. Y seguramente debe haber otros comportamientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la máquina nos responda con algo errado? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, hay que ir trabajando paso a paso, ¿no? Y buenas reflexiones, ¿no, Luis, que comentas, ¿no? Una de la importancia de las personas hacerem buenas preguntas, ¿no? La interacción con la máquina al final es importante, ¿no? Hay temas que están en discusión hoy también sobre los sesgos, ¿no? Situaciones de cómo la información que la inteligencia artificial muchas veces consome está basada en algún sesgo, alguna situación. Hay que considerar también para evitar que replique, ¿no? Continúe con esta abordaje. Y también quería comentar un poco sobre otros ejemplos, ¿no? Hablamos del ChatGPT, que creo que es muy famoso. Un otro también muy interesante es el DALL-E 2, que es también de OpenAI, que hace con imágenes. No sé si ustedes miraron, pero también es interesante porque permite que combine imágenes y eso hace con que sea, entre comillas, muy creativo, ¿no? Porque él puede, por ejemplo, decir, quiero que genere una foto de una persona en un autobús, en un bus, pero con una base como un Picasso. Entonces, la combinación de una situación con otra, aplicando eso con esta creatividad, ¿no? Y tenemos hoy una gran preocupación con los servicios, ¿no? ¿Cómo van a quedar los trabajos con base en todo eso, ¿no? Y tal vez sea otra reflexión, ¿cómo al profesional de hoy puede adaptar
a esta situación y cómo puede tal vez encontrar más colaboración y tal vez más productividad. Y eso ya entra un poco más en el tema acá del evento, ¿no? ¿Cómo podemos sacar más colaboración, más productividad usando el concepto de la gestión 5.0 que hablamos y también este concepto de la inteligencia artificial? ¿Qué les parece? De hecho, ayer hice una encuesta en un grupo y la primera actividad que mencionaron que iba a desaparecer era la de diseño gráfico. Ahora, la verdad es que sí está sucediendo, ¿no? El ejemplo que pongo es en el tenis, ¿no? Los jueces en línea en los grandes campeonatos ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Ya no están. Ya no van a regresar. Yo ahí tengo una pregunta. Yo creo que algún conocedor de esto, hola Luis, qué gusto saludarte. Algún conocedor de esto es cuando tú comienzas a utilizar generativa y cuando tú haces, bueno, la generativa es la inteligencia de la que estamos hablando con ChatGPT, ¿no es cierto? Y tenemos muchísimos tipos de generativa. Tenemos del texto a texto, que es el famoso ChatGPT. Tenemos del texto a imagen, que es el que estamos hablando ahorita, de Dalí. Tenemos del imagen a vídeo, tenemos del texto a vídeo. Tenemos una gran cantidad de generativas de aplicaciones que ya están funcionando alrededor de 5 o 6 años en el mercado. O sea, no es nuevo. El asunto es que ChatGPT se lo hizo así free, ¿no es cierto? All you can eat, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa, y se lo promocionó. Pero una pregunta que queda ahí, y sobre todo cuando hablamos de generativa y hablamos de temas de arte, hablamos de temas de composición, etcétera, la pregunta es, ¿dónde queda la propiedad intelectual? Y esa es la pregunta central, ¿sí? Que en este momento se está discutiendo sobre todo el tema de las imágenes generativas, vídeos generativos, texto generativo. Y eso tiene que ver y cae desde un punto de vista ético muy fuerte, y a nivel de industria 5.0, empresa 5.0, eso todavía no está regulado, ni siquiera lo tenemos. No hay un solo país, al menos, que haya regulado ese tipo de consecuencias con la propiedad intelectual. Entonces, esta parte es interesantísima de regresar a ver, porque esto nos va a traer temas relacionados a patentes, temas relacionados a ingeniería inversa a través de este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la regulación hay que ponerle un poco el marco de referencia. Y es una buena reflexión, ¿no, Edgar? Porque realmente no queda claro de dónde sale esto, porque es verdad que él capta informaciones de varios autores, ¿no? De varios contenidos, pero ¿cómo hace eso? Y más que eso, ¿dónde tengo la rastreabilidad de dónde salió, ¿no? Y eso creo que tal vez sea un tema. Además de que al final, si yo genero un texto que yo generé, en teoría yo tengo el derecho autoral, pero tengo que mencionar el origen, porque si usé una base de alguien, tiene que tener esta base muy clara, definida, ¿no? Eso es el concepto en general en los países. Pero deja la pregunta, ¿cómo garantizar que no hay un plagio? No estoy copiando solamente de alguien. Y si no sé el origen, ¿cómo puedo hacer esta mención? Simplemente decir, eso saqué del ChatGPT, ¿es suficiente, ¿no? Como origen? ¿O cómo que manejo esta situación al final, ¿no? Y creo que genera muchos otros desafíos también, no solamente una comunicación, una tesis de un doctorado, ¿no? Un mestrado, pero también imagino que puede generar impacto incluyendo entre empresas, ¿no? Por ejemplo, una información que es usada, por ejemplo, y que puede ser sacada y de alguna forma puede ser comprobada que fue considerada el material de otra empresa, ¿no? Un material publicitario, alguna cosa así, ¿no? También es un tema muy importante, ¿no? Y no sé si invito a alguien también a participar acá. Por favor, Verónica, iba a decir lo mismo. Por favor, prende el audio y queda tranquila para hacer preguntas, consideraciones, o también pueden comentar por el chat. Por favor, Verónica, ¿sí? Gracias, Enrique. Estoy un poco oscurita, así que no me van a poder ver mucho, ¿no? Buenas noches a todos. El tema que estabas comentando es muy interesante, ¿no? Y va también por la línea de que el mundo ahora está yendo por un camino de colaboración. Entonces, el que la información esté ahí, el que todos puedan disponer de esa información, apoya ese camino de colaboración, ¿no? Y al final yo creo que
en el mundo todos van a poder utilizar cualquier información y ya no va a ser propiedad de nadie, sino que todos van a crear información o van a crear conocimiento para que sea de beneficio de todo el mundo, ¿no? Que al final eso es lo que se espera, ¿no? Y buena reflexión, ¿no? ¿Quiere comentar, Edgar, por favor? Interesante, y voy a ser de abogado del diablo de Verónica. Y yo estoy de acuerdo con el contenido universal y estoy de acuerdo con lo que nos proporcionan estas herramientas. La pregunta es que la información no es gratis, la información sale de datos y los datos son propiedad de alguien. Esa parte hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Si los datos, a través de toda esa mezcolanza y su análisis, se convierten en información y se liberan a través de las fuentes de conocimiento, ahí está la fuente del conocimiento universal. Pero tus datos, vamos a mirar si es interesante. Por ejemplo, Enrique, ¿tú estarías dispuesto a que tu huella de ADN, a que tu genoma de ADN esté público en el chat GTP? Buena pregunta, Porque ¿no? esos son tus datos. Y ellos van a usar las informaciones y piensen al respecto de eso, ¿no? Decimos que cuando no pagas por un producto, probablemente tú eres el producto, ¿no? Eso sale de el material de El Dilema Social, ¿no? Que fue un documentario sobre las redes sociales, que muchas de las redes sociales usan nuestros datos, o sea, ellos ofrecen un servicio, pero alguien tiene que pagar la cuenta, ¿no? Hay una cuenta de energía, hay un servicio por detrás de un equipo y todo, un ordenador al final. Entonces, hay que tener una estructura. Y eso al final es interesante porque ellos ofrecen a nosotros informaciones, pero usan los datos, ¿no? Y hay un tema que comentaste, Edgar, que es muy interesante, es de seguridad, decimos LGPT, ¿no? Que es la propiedad de los datos, o sea, ¿cómo puedo tener la autorización para usar los datos en Europa? Eso es un tema muy crítico, ¿no? Tengo un amigo que vive allá, que para recibir un correo, un email del contador, ele teve que aceptar que o contador se comunique com ele por e-mail. Não é enviar nenhuma informação especial, é solamente para poder enviar um e-mail e se comunicar por ele por e-mail, tem que ter uma autorização, porque senão pode ser enquadrado como uma falha de privacidade da pessoa. E creio que a Europa está muito avançada com isso. E também queria abordar um outro tema acá, que é como nós podemos ter a confiança de que não estamos tão mal nos dados, não? Tenemos hoy en día muchas redes sociales que usan alguna información, tenemos los equipos, nuestros teléfonos también que parece que escuchan nuestras conversaciones. Tú hablas de una viaje a China, de repente parece toda la información de banners para ir a China, ¿no? Y otros casos también de comprar productos, todo. Entonces, creo que esta libertad, o más que eso, esta seguridad de que no están invadiendo tu privacidad, también es un tema, conforme estas informaciones quedan más abiertas, con Verónica nos provocó de tener más informaciones públicas y disponibles, ¿no? Y quería entrar en otro tema acá también, es preguntar, caso que tengan alguna duda acá, pueden preguntar también por el chat, acá aprovechemos también el momento, y eso es una oportunidad también de interacción. Lo que iba a preguntar ahora, otro tema es, hay algunas áreas, tal vez, los segmentos que pueden se apalancar más con estos cambios, ¿no? O sea, uso más de inteligencia artificial, ¿no? Aumentar la productividad, la colaboración entre los equipos. ¿Qué áreas o segmentos tal vez podemos imaginar que más ejercicio podemos hacer de eso, ¿no? ¿Qué áreas tal vez tengan más uso para ese tipo de servicio? ¿Qué les parece? Hoy día hemos tenido un grupo de contertulios tímidos. Sí, es verdad, Edgar. Yo creo que hay que empujarlos un poco y yo creo que en el panel que está hay bastante gente que puede opinar cosas. Hay que traerlos. ¿Cómo lo dicen eso en portugués? Traerlos de la lengua o hablarlos. ¿Cómo se dice eso? En verdad no sé, es como salir de la zona de confort, quedar, entrar en el escenario, como decir así, ¿no? Pero, Enrique, hay más participantes. La última vez que participamos, o hubo otra más. No. Sí, sí, estamos todos acá, tenemos como 23 personas y la idea es que todos puedan participar. Sé que algunos, como Edgar comenta, quedan un poco más tímidos, algunos ya aprendieron la cámara, quedaron un poco
atentos para no mantener, pero acá es el espacio para nosotros, para hablar, para compartir, para preguntar, como Verónica acaba de hacer, y también para poder participar. Acá creo que es más un conversatorio sobre percepciones. Entonces, coincido con Edgar, es una gran oportunidad de que todos puedan compartir. De que a veces quedan un poco tímidos por prender la cámara, por hablar, pero pueden levantar la mano, pueden participar. Y la idea un poco es eso, es permitir que tengamos este cambio, porque estoy seguro que cada uno de ustedes o trabaja en una empresa, o ya miraron este tema, ya generaron una duda de cómo va a avanzar eso. Tal vez sea un poco más estar tímido para hacer una pregunta, para hacer un comentario. Pero iba a eso, o sea, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no prender la cámara? ¿Por qué no hacer un comentario? Es una gran oportunidad acá de nosotros de compartir. Y tal vez la pregunta que va a hacer, o mismo el comentario que va a hacer de la realidad tuya, de tu trabajo, de tu ambiente, tal vez pueda añadir un valor también a la otra persona por conocer también. Entonces se pueden traer percepciones, situaciones, como está, por ejemplo, la adopción de ChatGPT o otra herramienta de inteligencia artificial en el día a día de ustedes, en el ambiente de trabajo de ustedes, en el país de ustedes. ¿Quieren comentar alguna situación? Es muy bienvenida. Y acá agradezco a Melvi por compartir la pantalla. Y si quiere hacer un comentario acá sobre el tema de gestión 5.0 o mismo del concepto de la IA, quede tranquila para hacerla también, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Puede poner acá en el chat también, si están un poco más tímidos. Por favor, Madeca, haga la pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Básicamente quería preguntar algo en función a lo que estaba viendo últimamente en Twitter y era un poco sobre lo que decía Edgar, que era sobre la información, ¿no? Sobre qué va a pasar con esa data que se extrae o a quién reconoceríamos como esa propiedad intelectual, por un lado, y que también está alineado un poco a estas imágenes del Papa Francisco que se hicieron virales esta semana y que uno dice, wow, o sea, en este proceso en el que, por ejemplo, Midjourney, tú tienes la versión 5 y te produce esa calidad de imágenes solo en la versión 5, ¿qué va a pasar en una versión 10? ¿Cómo vamos a nosotros convivir con unas imágenes generadas por inteligencia artificial en las cuales yo sé de que se va a ir al hoyo, por ejemplo, Shutterstock o este tipo de plataformas? Pero más allá de eso, ¿cómo podríamos hacer esa identificación? En Twitter lo que sucedió en esta semana fue de que hicieron viral de una imagen de Elon Musk con Mari Barra, si no me equivoco, que eran como si fuesen pareja. Y lo que hizo Elon Musk con Twitter fue habilitar de que esa información no era la correcta, ¿no? Entiendo que básicamente lo hizo porque era su imagen, pero de aquí a mediano plazo, ¿qué herramientas o qué soluciones podrían estar gestionándose, no solo a nivel de redes sociales, como una solución que hizo Twitter, sino en general, de repente la prensa o otros medios? Eso era básicamente lo que quería apuntar con la conversación. Sí. ¿Alguien quiere comentar los comentarios de Madeca? Lo que pasa es que a ver, cuando comenzábamos con un grupo, el ser humano se adapta. Entonces, escenarios, ¿no? Porque nadie sabe lo que puede pasar. Que al final las personas con tantos fakes van a decir, no, esto no existe. O sea, van a empezar a desechar información, desechar. Por otro lado, van a salir el grupo que va a decir, no, hay que cuidar las imágenes. Entonces van a desarrollar ya seguramente filtros en la red que cada vez que empieza a detectar algo que ha sido elaborado por alguna máquina, lo empieza a filtrar automáticamente. Entonces, hay diferentes escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Pero, a ver, la pregunta aquí sería, ¿qué se quiere lograr con todo eso? O sea, ¿por qué se crearía esas imágenes? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo lo van a usar? ¿No? Porque eso de manipular y trabajar esa data y con eso influenciar alguna decisión, no necesitas la inteligencia artificial, ¿no? Ya lo hicieron en varios eventos, ¿no? Hace años, ¿no? Lo que sucedió en Inglaterra y todo eso. Entonces,
Hay otra forma de manipular a la persona. Ah, lo que pasa es que ahora hay herramientas más fáciles, más accesibles, ¿no? Sí. Y Ahora, se puede, regular eso va a ser difícil. sí. Es Y se- complicado regular. Isso que eu ia comentar, no Luiz, porque não sei se vocês têm a mesma situação, mas creio que todos os países passaram pelo tema del fake news, não? São notícias falsas, não? Que passam, muitas relacionadas com eleições, não? Desde Donald Trump em Estados Unidos também, em outros países, e é muito difícil de conseguir fazer isso, não? De bloquear. Em Brasil, há alguns estudos que estão querendo fazer como leis que proíbam a fake news, não? Pero me parece que é mais ou menos como alguns temas é um pouco raro, porque, por exemplo, esto que Madeca nos comentou muito bem, a questão del Papa, não? Saiu uma foto del Papa com uma raqueta, pero é uma foto que foi generada, né? É uma montagem. Pero se popularizou e eu pensei, não, pero não é verdade. E al final, eu penso talvez como outra forma. Como é na antiguidade, ou seja, sempre tivemos informações falsas, não? Às vezes dizíamos que em los tempos da antiguidade tinha mais informações falsas do que muitas vezes a realidade. Era como a pessoa que estava comentava. Nosotros a veces hacemos dibujos que son como caricaturas de situaciones, ¿no? Como bromas, tal vez puede decir. Y eso de alguna forma se adaptó. Y otro tema que iba a comentar también, que la polémica siempre existió, ¿no? Por ejemplo, los hinchas de fútbol, ¿no? Es natural un hincha mirar una jugada y decir, no, esto fue penal, esto no fue. Entonces, hace con que las personas tomen decisiones de lo que es la percepción de cada uno, ¿no? Cuando miramos la política también, tenemos situações onde visões distintas, ¿no? Cada tem uma mirada distinta. Então, creio que vamos a tener que adaptar a isso. Talvez alguns bloqueios, né? A lei pode apoiar en este processo, pero seguramente vamos a tener que algumas coisas aceitar e quedar em dúvida, não? Não sei qual vocês já passaram de receber algo em WhatsApp, mensagem, e al mirar, ter a percepção de que pode estar mal e depois confirmar que é uma fake news. Então, talvez este tema es que desafía a nosotros. Y ahí vuelve a las empresas, ¿no? ¿Cómo garantizar que las empresas también no van a sufrir una fake news, por ejemplo, de un producto con mejor costo, o posiblemente una fraude de algo que no existe, ¿no? Son temas muy importantes para reflexión, ¿no? ¿Qué les parece? Mire, Enrique, acaba de compartir en el chat un gráfico del estudio que presentó OpenAI sobre los marcos de profesiones que eventualmente serían impactados. Este es un chat muy general. Hay una descripción mucho más detallada en el mismo estudio. Y voy a lanzar un comentario provocador. El comentario provocador en base a esto es el hecho de que las profesiones y los trabajos basados en el conocimiento van a ser reemplazados por este tipo de tecnologías. Ese es mi comentario provocador. De acuerdo a los mismos estudios que presentó OpenAI en este cuadro que les estoy proporcionando. Pero me voy un poco más allá. Y algo que se ha visto en ChatGPT 3, en la versión 3, y también se ha visto en la versión 4, a pesar de que tiene mucha más alimentación de data, es que existe mucho conocimiento que está distorsionado. Y obviamente la respuesta de OpenAI es, bueno, conforme aprenda, irá regulando cosas. Pero la pregunta acá es, ¿de quién va a aprender? ¿De dónde va a sacar el aprendizaje? Y esa parte, las bases de datos de la generativa, hasta ChatGPT3 tenías alrededor de 8,000 personas entre la India y China tagueando información para que aprenda ChatGPT3. Y ChatGPT4 no es la excepción. Sí, tienes un montón de personas tagueando la información para generar aprendizaje. Eso significa que el conocimiento desde la generativa de texto-texto no es tan exacto como uno se quisiera. Y aquí, básicamente, lo único que queda desde el punto de vista del ser humano para poder relacionarse con la máquina en este tipo de tecnologías es que el ser humano desarrolle su pensamiento crítico como un power skill básico en las profesiones. Me gustó la reflexión, ¿no, Edgar? Porque al final tenemos que estar aceptando esta situación que va a pasar, ¿no? Va a tener contenidos que no podemos confirmar, no podemos confiar que estamos realmente mirando la realidad y tenemos que estar más críticos
con lo que nos llega. Antes miramos un video o miramos una imagen y decimos, oh, es algo real, no miramos una montaje que es muy mala, pero en general confiamos. Hoy miramos la foto del Papa que María comentó, no sé si ustedes miraron en internet, procurem por el Papa en jaqueta y ya va a encontrar fácilmente y es perfecta la imagen. Entonces, eso tal vez, ¿no? Dicen que la IA ya puede generar videos. Yo puedo poner un texto y ir para que una persona genere un video de esta persona hablando, porque la IA va a aprender cómo esta persona habla, ¿no? Y va a hacer un video de la persona hablando lo que se quiera. Totalmente una fake news, ¿no? Y eso creo que es un futuro, tener informaciones. Me gustó que Mariano comentó acá en el chat, no sé si miraron que se están trabajando por soluciones también y van a dejar fuera las fake news. Entonces, eso tal vez sea un tema, cómo controlar eso, ¿no? Cómo por lo menos evitar un gran abuso. Por ejemplo, una cosa es una noticia como una jaqueta del Papa, ¿no? Como algo un poco más, sin un interés comercial o mismo electoral, como podemos decir, con la parte de las elecciones. Pero creo que tenemos que encontrar formas de manejar todo eso, ¿no? Y les invito también a reflexionar, ¿cómo es el trabajo de ustedes hoy? ¿Qué función tal vez ustedes imaginan que podría sacar y ser hecha por una máquina, ¿no? ¿Qué trabajo tal vez operacional? Y a veces pensamos en IA como una inteligencia artificial, algo muy distante, pero tal vez cosas del día a día, ¿no? Actividades operacionales que ustedes tienen, que tal vez es tan común hacerlos de forma tan repetitiva que tal vez una máquina pueda hacer, ¿no? Y eso tal vez conecta un poco con lo que Luis había comentado, cada vez más la interacción que vamos a tener con la máquina y cómo aprovechar esta tecnología para ayudar en el día a día va a nos ayudar mucho, ¿no? No sé si Michael Arias acá está disponible, pero me gustaría también comentar que él está un buen experto en la parte de datos, ¿no? Y después, Mike, ¿se puedes comentar un poco cómo miras esta evolución de la IA comparando con la cuestión de los datos, ¿no? ¿Cómo es este proceso que la IA hace y tal vez cuáles son los peligros, ¿no? ¿Cuáles son tal vez los puntos de atención que tenemos que estar mirando? Porque creo que cada vez más vamos a usar la tecnología y después tal vez empezar a mirar los peligros, ¿no? Los riesgos que tal vez existan. Y eso tal vez una buena reflexión a todos. Muchas gracias, Mike, por participar y ansioso por escucharlo. Gracias, saludos Enrique, gracias por la oportunidad y por el evento, está bien interesante. Sí, en realidad pues nosotros en el caso de los datos y los procesos hemos venido trabajando pues evolucionando, ¿verdad? Como la misma tecnología ha ido creciendo y principalmente el desafío en el uso de datos se viene por un tema de calidad, ¿verdad? Hay mucho, se habla, ¿verdad? Del Big Data, de los grandes volúmenes de información y que hace 15 años el desafío era cómo los almacenábamos. Ya ahora eso pasó a, por decirlo, desapercibido porque ya hay muchas herramientas y muchas opciones de almacenaje de datos, entonces ya tenemos como esa parte cubierta. Pero ahora nos hemos enfocado en, bueno, cómo analizamos los datos y desde un punto de vista también de proceso, de cómo los procesos se están ejecutando, en cómo las organizaciones pueden obtener acceso a un proceso como tal, hacer un descubrimiento, porque muchas veces no se tiene eso en las organizaciones. Uno llega a un proceso de inducción o cuando se hace alguna consultoría y uno les pregunta, ¿tienen un proceso? No. Siéntate a la par de una persona para poderte explicar qué es lo que vas a hacer. Pero no hay una imagen, no hay una foto, un modelo, un 2B, tan siquiera del proceso. Entonces ahí las tecnologías en el caso de los procesos han venido a aportar mucho. De hecho, en esta semana salió el primer cuadrante mágico que típicamente conocemos, el Gartner de las herramientas de Business Intelligence. Bueno, esta semana salió un Gartner de herramientas de Process Mining, de minería de procesos, donde es bien interesante el crecimiento que ha tenido esta disciplina y que ya varias de estas herramientas se apoyan en inteligencia artificial para brindar soluciones de negocio. Entonces, por ejemplo, la herramienta líder que tenemos hoy en día se llama Celonis y esta herramienta incorpora algoritmos de Machine Learning para poder hacer descubrimiento de procesos, para poder hacer análisis de conformidad, para poder hacer análisis de las personas que trabajan en los procesos y ha sido muy interesante. De verdad que es una de las herramientas punta que tenemos hoy en día en el mercado que nos pueden ayudar
con todo ese tema de la inteligencia artificial y que lo han venido a incorporar como un factor muy importante en la solución que se brinda. Entonces, esa es un poco nuestra experiencia, particularmente del lado europeo y también del lado en Australia, Asia también. Está muy fuerte las iteraciones de empresa, de la industria, con las organizaciones que brindan soporte de inteligencia artificial en datos y en procesos. Entonces, de ese lado se ve muy fuerte. En América sí nos falta. Yo siento que estamos todavía incipientes en esta área, pero vamos bien. Vamos empezando a dar a conocer más este tipo de disciplinas, sobre todo a nivel académico, y tratando de incrementar el vínculo más academia-industria. Entonces, es un poco mi experiencia para compartirles. Fantástico, Mike. Gracias por la contribución acá. Y seguramente, ¿no?, la calidad de los datos es siempre un tema. Estamos hablando un poco sobre eso, ¿no? Sobre muchas veces el chat GPT puede usar un dato malo y siguiendo pasar una información también mala. Dicen que hay mucha información cuando preguntas al chat GPT que no tiene una base, a veces no tiene una orientación muy clara de dónde salió. Puede ser sacado, no sé, de una música alternativa que fue generada, o un texto malo también, porque es verdad que Internet ni todo está muy bien, es muy bien estructurado, entonces a veces tiene informaciones malas. Y iba a preguntar tal vez a los demás acá, ¿cómo miran tal vez oportunidades para América Latina? O sea, nosotros estamos acá con grandes desafíos de desarrollo, de cuestión tecnológica también, de avance, pero quería preguntar a ustedes un poco cómo podemos nos apalancar con eso, ¿no? Tal vez alguna área o alguna oportunidad que tal vez las personas que están escuchando acá pueden quedar más atentas y tal vez puedan aprovechar, ¿no? Serem agentes de cambio de este uso de una nueva tecnología, un nuevo concepto a nosotros. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que al margen del riesgo de la información errada que pueda darnos estas máquinas, es que podemos acelerar cualquier proceso de transformación, de innovación, de todas maneras, ¿no? Porque yo lo que detecto en estos procesos es que mucha gente se detiene porque no sabe cómo empezar. Ahí empieza el bloqueo inicial, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo enfoco? ¿Cómo inicio? ¿Por dónde busco? Entonces, con esta ayuda, con este compañero virtual, puedes pasar esa primera barrera, esa primera fricción. Entonces ya entras a la acción. Entonces, ese gap de intención-acción, yo creo que se puede utilizar esta herramienta. Yo creo que es el momento para aprovechar y acelerar y eliminar, o no eliminar, sino al menos bajar esa diferencia que tenemos con los otros países desarrollados. Perfecto, buenos puntos, Luis. ¿Alguien tiene más un comentario? Por favor, Verónica, sí, levanta la mano, por favor. Gracias. Bueno, sí, creo que hay mucho por hacer, pero también creo que como América Latina tenemos muchos limitantes, ¿no? Justo hoy día estaba leyendo un artículo del acceso a Internet que tienen nuestros países y, por ejemplo, en Bolivia estamos por el final, ¿no? Entonces, por ese lado, si bien es como, o sea, son los dos puntos, ¿no? Por un lado, tenemos la oportunidad de potenciar a nuestras empresas y sobre todo a las microempresas, pero por el otro tenemos la barrera del acceso a Internet, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esas microempresas que no pueden acceder frente a una empresa grande que va a tener el acceso a esta información, que va a tener acceso a llegar a más clientes, a responder de manera más rápida, más coherente? Si hay el otro extremo que no tiene ese acceso, ¿no? Entonces ahí también se va a ver como que la brecha se va a ampliar. Y ahí tenemos que entrar a idear las formas para que esta tecnología, este conocimiento llegue a esos sectores. Entonces yo creo que por ese lado tenemos mucho camino por recorrer, utilizar la creatividad, ¿no? Como mencionaban antes, o sea,
en esta parte la creatividad va a tener que sobresalir para poder generar las soluciones. Por favor, Luis, sí. Es interesante lo que mencionas, pero una pregunta. A mí me sorprendió cuando hice las encuestas de hace un mes. ¿Quiénes conocían? Y solo el 5%. Son personas que tienen acceso a internet y al conocimiento. Y el ChatGPT sale publicado en todos los medios, en muchas redes, en internet. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no saben? Entonces, no sé si es un tema de acceso a la tecnología, la verdad. Yo creo que vamos a hacer. Sí. Una buena reflexión sobre eso, no sé si miraron, pero mundialmente el coeficiente de inteligencia, ¿no? El QI, como dicen, dice que disminuyó después de varios, como 30, 40 años, disminuyó un poco en los últimos años, y dicen como en efecto mucho por uso de mucho internet, las personas no estarem teniendo que hacer muchas, ser más racionales, hacer, a poco hablamos del el espíritu crítico, ¿no? Que es muy importante hoy en día tener condiciones de analizar, pero muchas personas a veces prefieren, voy a preguntar al Google después, entonces no quiero tener el esfuerzo, entonces se pierde un poco esa capacidad cognitiva, ¿no? Capacidad de desarrollar. Y eso tal vez conecta con un poco con esta pregunta de Luis, ¿no? Porque tal vez las cosas a veces no se quedan más claras, las personas no se involucran en hacer estos cambios, ¿no? Y una palabra natural es la parte de la creatividad, ¿no? Y tal vez una provocación también que hago a ustedes es, tener ChatGPT o otras tecnologías puede ser tal vez que va a disminuir la creatividad o tal vez al revés, va a aumentar por tener más herramientas, más posibilidades. Por favor, Edgar, compartir. Justo iba a tocar este tema que tú mencionas, porque tiene que ver con un tema del componente educativo del ser humano. Y el componente educativo está asociado, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, está asociado al régimen social, al sistema social, está asociado a las prácticas culturales que tenemos en cada uno de nuestros países, y además está asociado por la influencia de la tecnología en estos últimos, sobre todo en estos últimos 10 años. Mira, por ejemplo, tú ves, vas a la universidad o vas al colegio y ves a los chicos colgados de un TikTok, ¿no es cierto? O colgados de un Instagram o colgados de cualquiera otra de esas aplicaciones que te mantienen distraídos y que te hacen volar el tiempo. Trayendo lo que dice Luis acá, sí, es interesante porque yo fui a un centro comercial hace muchísimos años atrás en donde tuve la oportunidad de introducir en Ecuador de manera masiva el SMS. Estamos hablando de alrededor del 2001, 2002, y a esa generación se la llamó en Ecuador la generación del pulgar. Escribimos con un amigo un pequeño libro, ¿sí? Porque fue súper interesante el tema, y esa generación del pulgar, ¿qué es lo que hacía? Llegabas, no importa dónde estabas, y veías a los chicos enviando SMS así, con estos dos deditos, porque esa es la generación del pulgar, ¿no? Entonces, enviando mensajes en esos super Nokia antiguos que soportan todo, ¿sí? Entonces, se enviaban mensajes y se enviaban lo que ahora llamamos los memes, se enviaban los chistes, y se enviaba el chiste el uno al otro, y el otro, mira, leía el chiste, se lo pasaba así al otro y matados de la risa. Ahora eso evolucionó, ya no tienes el SMS, tienes full video, full multimedia, y el comportamiento es el mismo. Traído acá, ChatGPT, una de las cosas que hizo Australia hace un par de semanas, un poco más atrás, es prohibir el uso de la tecnología dentro de las aulas, ¿sí? En algunos colegios pusieron inhibidores de Wi-Fi, inhibidores de 3G, 4G, 5G, para no permitir que los estudiantes consulten a ChatGPT sus exámenes. Entonces ahí hay una distorsión, al final de cuentas hay una distorsión. Tú no puedes bloquear el uso. Lo que debes es cambiar la forma, cambiar los métodos, ¿sí? En una universidad en donde tú haces trabajos a través de ensayos, oye, cambia la forma de hacerlo, ya es a través de investigación y a través de gestión de proyectos, por ejemplo, educación por proyectos, que es una de las dinámicas dentro de la educación. Entonces, que ayudan a formar a los estudiantes esa
conciencia social y de investigación. Entonces, la educación en Latinoamérica ha estado centrado por el efecto de la memorización, no el efecto del hacer las cosas. Entonces, ChatGPT viene a solucionar ese tema, ya no tengo que memorizarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué obliga eso? Y estamos hablando de la educación y luego llevado a la empresa. Eso obliga a que los comportamientos humanos, educacionales, empresariales, tengan que evolucionar. Y allí es donde comparto muchísimo lo que decía una de nuestras participantes atrás, que es el tema de la innovación. Pero antes de la innovación, volver a cultivar la creatividad. Insisto plenamente en el pensamiento crítico, en la capacidad de las personas de analizar los datos y contextualizar información. Entonces, yo creo que lo mismo que sucede a nivel educacional general, sucede a nivel de las empresas. Ahora, lo que sí es cierto es que no todos los seres humanos tenemos las ganas de aplicar esto que está haciendo. Simplemente nos servimos de nuestro TikTok y estuvo chévere. Pero el sacarle provecho a la tecnología, déjame decirte que son muy pocas las personas que van a trabajar para que eso pase. Y eso ha sido, en el transcurso del desarrollo de la humanidad, ha sido la tónica, que es lo que Luis plantea. ¿Por qué no lo usa? Porque simplemente no queremos hacerlo. El ser humano tiene esas características, pero sí hay un grupo de seres humanos en los cuales sí están pensando en las soluciones. Y esas soluciones son las que generan un movimiento económico alrededor de estas tecnologías. Pero esa es la parte importante, hay que delimitar eso. O sea, en algunos casos faltará acceso, en otros casos simplemente no lo queremos y ya estuvo. Por favor, Mike, sí, por favor. Sí, para aprovechar un poco la opinión del compañero, sí veo yo un tema por ejemplo, en Costa Rica, que es donde estoy yo ahorita, se ha empezado a condicionar, por ejemplo, presupuestos para la educación, para universidades, para que puedan abrir más carreras STEM, ¿verdad? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Resulta ser que estamos ahorita realizando un estudio con cerca de 100 estudiantes de 2 universidades públicas acá, y lo que hicimos fue para la charla de inducción que se realiza antes de iniciar el ciclo lectivo, ahora la segunda semana de marzo, les aplicamos un cuestionario escrito, ni siquiera fue digital. Decidimos hacerlo así porque pasa que si uno se lo envía al correo, sucede que sí, lo respondo luego y nunca lo responden, ¿verdad? Entonces aprovechamos que los teníamos en sitio y le hicimos un cuestionario sobre STEM, sobre algunas preguntas sobre STEM, y nos llamó mucho la atención de que de inicio preguntaban, ¿qué es STEM? Y estaban ingresando a una carrera de computación e informática. Entonces, inicialmente nos llamó mucho la atención que hubo que aclararles cuál era el concepto. Entonces, también yo siento que hay que hacer un trabajo importante a nivel de escuela y a nivel de colegio en los países en Latinoamérica. Todavía no hemos procesado las encuestas, estamos trabajando ya en la digitalización de las mismas para ver los insumos, pero inicialmente viéndolos así un poco de reojo, arroja resultados interesantes, que los estudiantes están llegando a estudiar una carrera STEM sin tener siquiera una base que les haya motivado y les haya incentivado a estudiar ello. Fantástico, Mike. Gracias por la contribución. Y muy interesante esa reflexión de hacer de forma no digital para garantizar que hagan. Y eso es interesante porque realmente muchas veces recibimos un pedido de contestación, às vezes es más fácil copiar y pegar, ¿no? Un texto ya está listo. Cuando pide para escribir es donde conecta más con la percepción de la persona misma. Y eso me encanta porque, ¿no? Y quería comentar un poco, porque la educación, imagino que sea un tema, no podemos crear un evento solo para hablar sobre el futuro de la educación, porque creo que todos acá de alguna forma sienten que desde la pandemia tuvimos cambios y va a tener, creo que muchos más, por el propio uso del ChatGPT, otros. Pero quería tocar un otro tema también, que es usos de la IA, ¿no? Por ejemplo, yo estaba trabajando con una empresa que hacía un video, un control, capturaba el video de los empleados entrando en la empresa y conseguía identificar si algún empleado estaba borracho, por detalles del ojo, cuestión del movimiento. Y ahí tienes toda la preocupación, pero ¿tiene derecho? Sí, el empleado autoriza, pero él puede tener una situación de eso, ¿no? Escuché otras historias también, como interesante que hoy dicen que la IA es mejor para identificar el cáncer
que muchas veces es el análisis de un médico, porque la IA consegue mirar varias condiciones diferentes con los estudios y llegar a esta conclusión. Ya hablan que abogados, tal vez, depende del tipo del servicio de abogado, la IA puede definir mejor con base en casos anteriores, en situaciones como dicen la jurisprudencia, de que otros casos, entonces, poder sustituir un abogado por la IA. Obvio que son situaciones específicas, ¿no? Muy como un reporte se puede mirar, por ejemplo, de un estudio de una noticia financiera, ¿no? Un análisis de una empresa, salió el balanzo, las informaciones de la empresa, es algo mucho más concentrado. Y otro ejemplo que escuché también, que el futuro, las músicas, el set list de músicas va a ser elaborado para ti de forma individual. Ellos van a componer músicas específicas para ti y más que eso, según tu estado mental. O sea, hoy estoy más feliz, tengo un set list con músicas generadas para mí de un estilo, mañana es otro estilo. Entonces, son el futuro tal vez de la IA, pero quería escuchar de ustedes, tal vez miran otros ejemplos o situaciones donde este concepto de la IA puede afectar más el negocio de ustedes. ¿Alguien tenga alguna sugerencia, comentario? Incluyendo si quieren comentar por el chat, queden tranquilos para hacer también, ¿sí? Básicamente esa es la pregunta, si alguien mira que puede tener otros usos de la IA, además lo que ya están mirando por nuevas tecnologías, y tal vez si ustedes tengan alguna pregunta, ¿no? Alguna cosa de tipo, ¿será que puede tener este servicio? ¿Será que es posible de tener más sustituido de alguna forma por una IA? ¿Quiere comentar, Luis, por favor? Más es una pregunta, tal vez alguien ya lo exploró. Cuando hacen la entrevista hace semanas a la directora de OpenAI que crea esta plataforma, una de las respuestas que más me interesó, porque estoy en ese mundo, es que esto va a ayudar al aprendizaje personalizado. Pero hasta ahora no encuentro, bueno, tampoco he profundizado cómo se produciría eso. Entonces es la pregunta que haría. Si es que alguien ya dedujo cómo el ChatGPT puede ayudar al aprendizaje personalizado. Ese todavía no lo he encontrado. ¿Alguien quiere comentar eso? La pregunta de Luis sobre cómo el ChatGPT puede ayudar con la educación. Además de poner la presión a los maestros de que cuando decir algo malo, Yo no, está le malo. digo a mis alumnos, imagínate que a mí ya soy un avatar, ¿no? O sea, totalmente dibujado y yo no estoy. O sea, pero al margen de eso, que es muy probable que ocurra, ¿ok? Pero el concepto de aprendizaje personalizado es lo que le estoy dando vueltas, ¿no? Mira, algo que es interesante que yo leí hace algunos meses atrás, es que, y yo creo que consideramos eso, que las tecnologías no funcionan solas. ChatGPT es un generativo de información, de comprensión de cosas. Pero para ese aprendizaje personalizado que tú mencionas, Luis, hay muchas otras tecnologías que van a recibir, interactuar la información y pasarla a otro ahí. Es decir, ya se produce un colaborativo entre ahí. Y es lo que está sucediendo en este momento con algunas tecnologías dentro del mundo, dentro del mismo mercado. Por ejemplo, toda la integración que tiene Microsoft con el mismo ChatGPT a través de Bing, por ejemplo. O sea, no es una sola tecnología, son muchas tecnologías que están interactuando. Entonces, yo creo que la magia acá es el hecho de poder tener una buena arquitectura para ponerlo en entendimiento, una buena arquitectura que te permita disponibilizar ese tipo de servicios. Ahora, ¿qué arquitectura vamos a verlos? Hay algunos casos de uso que ha presentado Microsoft para algunas cosas en donde yo creo que es importante explorarlo. Solo quería mencionar eso y creo que hay otra persona que igual quiere opinar allí, entonces démosle paso ahí. Por favor, sí, Mariano. Sí, buenas noches. Bueno, una opinión nomás personal de cómo lo veo yo, lo he experimentado poco, pero un poco para contextualizar, tomando la secuencia datos, información, toma de decisiones, experiencia y conocimiento, es decir, los datos procesados generan información, la información
nos lleva a tomar decisiones, las decisiones nos generan experiencias, a partir de una decisión y acciones tenemos experiencias y en base a esas experiencias aprendemos el conocimiento. Creo que ChatGPT ayuda a recorrer ese camino en forma mucho más rápido, pero la experiencia y el conocimiento va a seguir siendo, por lo menos por ahora, la parte que nosotros como ser humano vamos a seguir haciendo y no va a poder reemplazar. Una anécdota cortita, me remito a 3 profesores de la facultad que recuerdo, allá por año 92 y año 93 y 94, profesor de química, profesor de mecánica aplicada y profesor de termodinámica. En los 3 casos, el profesor de química, a él no le importaba que nos aprendamos las fórmulas de memoria, simplemente él decía, apréndanse en qué libro está, para poder ir a buscarla. El profesor de mecánica aplicada, en los exámenes finales tenías que rendir uno de los trabajos prácticos y era el cálculo de una polea, el cálculo de un engranaje, que eran todo un desarrollo matemático enorme. Y nos dejaba agarrar la carpeta y copiarla en el pizarrón, y copiar el ejercicio de la carpeta. Él decía, si lo hiciste una vez, me lo vas a poder explicar. Si nunca lo hiciste, no vas a poder explicar nada. Y después, bueno, el de termodinámica lo mismo, eran 2 biblioratos así enormes, toda la carpeta, y cuando no te acordabas algo decía, buscalo y léelo y explícamelo. Si habías estudiado, lo ibas a poder explicar. O sea, la palabra que te olvidaste, la oración que te olvidaste, al leerla la vas a recordar y vas a entender el concepto. O sea, trayéndolo ahora, básicamente, su concepto era, los datos y la información están disponibles. Tu conocimiento va a depender si lo viste o no lo viste. Entonces creo que hoy el ChatGPT, llevándolo a esa época, ahorraría, digamos, todo ese camino, pero la experiencia, el aprendizaje y el conocimiento sigue de nuestro lado. Fantástico, Mariano. Muchas gracias por la contribución, especialmente por hablar de cómo era el pasado, ¿no? Es curioso porque algunos hablan de cosas que decimos, pero ¿cómo era así? No tenía internet, está estando en nuestro día a día, ¿no? Pero ¿cómo hacíamos las cosas? ¿Cómo miramos los libros? Entonces, eso tal vez trae esta otra situación de cómo de acá a 15, 20 años va a ser, ¿no? Y ChatGPT tal vez sea más una fuente de mirada, de búsqueda, pero tenemos tal vez otras también. Y eso tal vez sea una reflexión. Cada vez más creo que tenemos mucha abundancia, muchas fuentes, y más do que necesario, tal vez, esto más confunda, tal vez más genera ansiedad do que tal vez ofrecer la solución definitiva, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, queda la pregunta, ¿voy a mirar en el Google o voy a mirar, por ejemplo, en el ChatGPT, ¿no? Y ahí cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero el punto es esta reflexión de cómo voy a organizar todo eso para tomar mejores decisiones, ¿no? Buen punto, Mariano. Por favor, Luis. No, sí, no, estaba muy de acuerdo con lo que decía Mariano, muy interesante. Me hizo recordar cuando un amigo se llevaba el único libro de Matemática 3 y tenía la información, el resto no. Sí. Y es una buena reflexión. Amigos, acá estamos llegando acá al final, no quería pasar mucho del tiempo. Quería dejar también una pregunta para el futuro, o sea, para el próximo evento. Tal vez, ¿qué temas que podemos tocar, además de lo que tocamos hoy, que tal vez sea interesante? Pueden prender acá el audio, comentar, pueden poner en el chat también. Y la idea es generar estos eventos o poder compartir por grupos de WhatsApp, ¿no? Telegram que también tenemos el grupo de LinkedIn. Y la idea es captar también un poco la percepción de ustedes, o sea, una retroalimentación también, como un feedback, siempre es muy bienvenido con los temas, tal vez con el formato, y cómo podemos apalancar más el conocimiento y de alguna forma transformar la América Latina, que es parte acá del objetivo también. Esas interacciones de alguna forma poder contribuir, mismo que sea con un grano de arena, pero al final ayudar a la América Latina como un todo para que sea más cerca de esta transformación y aproveche más estos momentos, ¿no? Y dejo a ustedes tal vez alguna provocación, algún desafío, algún interés para un próximo evento para discutir. Enrique, tal vez ahí yo creo que desde el punto de vista academia es clave lograr un fortalecimiento del vínculo con la industria. En América Latina, al menos en la experiencia que yo he tenido, sí lo siento, ¿verdad? Que hay como un trabajo en silos en muchas ocasiones y
y cuesta, ¿verdad? Porque cuando al menos uno llega a hablar de que uno es de una universidad y que, por ejemplo, tiene estudiantes que podrían servir y que ocupamos algún tipo de proyecto donde podamos involucrarlo, en muchos casos hay mucha resistencia. Versus experiencia, por ejemplo, cuando uno ha estado en Europa y uno llega a una universidad ya y prácticamente hay una cartera de industrias disponibles para que dentro de los mismos 4 años de formación de los estudiantes puedan hacer sus prácticas, puedan vincularse con las organizaciones e incluso salir antes de graduados ya con un empleo. Entonces yo siento que eso en América Latina falta más fortalecerlo. Entonces sería bueno poder tener algún tipo de acercamiento con industria en algún evento donde podamos fomentar oportunidades y más que con la pandemia, ahora no necesariamente en un mismo país, ¿verdad? Sino que podamos tener oportunidades para los estudiantes nuestros en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que en la Unión Europea es un poco difícil. Yo he tratado de llevar estudiantes a la Unión Europea y tenemos por un tema de legislación impedimentos para que los acepten. Pero entonces potenciarlos en toda Latinoamérica para mí es una oportunidad y un desafío. Fantástico, Mike. Gracias por la contribución. Muy interesante la reflexión. Y tal vez vamos a estructurar un poco más en el grupo para desarrollar un poco el concepto que me parece que es muy bueno. Ofrecer más innovación, ¿no? Que la América Latina pueda ser más innovadora. Tenemos buenas personas acá, inteligentes, que pueden hacer eso. A veces lo que falta es, como comentas, un poco de la conexión o saber el camino, alternativas de cómo hacerlo. Fantástico. Exacto. Perfecto. Por Dorian, ¿quiere comentar? Por favor, Dorian. Ahora sí, muy buenas noches. ¿Me copian? Sí, sí, te escuchamos. Por favor, Dorian. Qué gusto verlos y saludarlos a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Retomando un poco la pregunta que hacías, Mariano, respecto a la industria, a la empresa y las nuevas tecnologías, qué sé yo, la implementación de una PMO ágil, apoyada por inteligencia artificial, es medular, pero siempre ha tenido la reticencia de la alta gerencia cuando estos ejecutivos son de la escuela más conservadora, ¿no? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, en mi empresa, ha habido una renovación en ese sentido y ahora estamos con la intención de implementar una PMO ágil y al mismo tiempo incorporar todos los elementos de inteligencia artificial que puedan ser útiles dentro del software que vaya a manejarse en la PMO. Cosa de que, por ejemplo, lecciones aprendidas ya puedan la inteligencia artificial darnos. Si empiezas un proyecto solar, eólico o hídrico, ya tengas, digamos, la inteligencia artificial te pueda reportar, digamos, las lecciones aprendidas más adecuadas para ello. Y otro elemento también en los riesgos, ¿no? Que te pueda de pronto detallar los riesgos que han tenido otros proyectos hidrológicos del pasado. Entonces, ahora estamos en esa dinámica ahora en la empresa donde tengo el gusto de trabajar y bueno, afortunadamente ha habido ese cambio de visión, pero antes, les soy sincero, desde que ha empezado el capítulo del PMI en Cochabamba, en Bolivia, del 2016, hemos presentado a todas las gerencias que han estado a cargo de la empresa y nunca ha habido, digamos, una aceptación. O sea, todos te recibían, te atendían tu presentación y después la botaban al basurero, lo que les presentabas. No obstante, ahora ha cambiado eso y eso me anima, digamos, a pensar de que podemos aplicar estas nuevas tecnologías, por lo menos en mi país, en mi empresa, y eso me anima, digamos, a aportar, a participar de este equipo y a seguir conociendo de aquello, ¿no? Y reforzar también lo que me antecedía Mike, en el sentido de la relación importante que debe haber academia y empresa. Nosotros a veces recurrimos a la academia ya cuando ya está perdido un proyecto y queremos ver qué nos puede ayudar, cuando lo ideal es de que podamos trabajar conjuntamente, puedan existir unas pasantías respetables que puedan ayudar tanto a ambos lados, ¿no? Ganador, ganador.
tanto al estudiante como a la empresa. Un poco eso comentarles, querido Enrique. Fantástico, Dorian. Gracias por la contribución. Muy interesantes reflexiones. ¿Alguien quiere hablar de proyectos? No sé si hay algún experto acá en gestión de proyectos para contestar el tema de Dorian. Quería comentar un punto, pero quería escuchar a ustedes antes. ¿Alguien tiene un comentario? Porque iba a comentar que es interesante eso que Dorian comenta, porque la área de gestión de proyectos, muchos servicios son operacionales, ¿no? Dicen, por ejemplo, que hoy ya hay inteligencia artificial para generar cronograma, que analiza, por ejemplo, tú pones las condiciones del tipo de proyecto y él analiza 3.000, 5.000 cronogramas e identifica la mejor adaptación, mejor contribución de cuál cronograma queda mejor para este servicio, para este proyecto, ¿no? La gestión de riesgos que Dorian comenta también es un punto interesante, lecciones aprendidas, ¿no? Imagínate poder tener una base de lecciones aprendidas de 5.000 proyectos. Imagina la facilidad tal vez de evitar algunos errores que sean más críticos. Óbvio que la posición del gerente de proyecto, ¿no?, de quien hace la dirección, es importante para seleccionar, para tener la última mirada, pero una parte operacional, a veces, puede ser mucho más práctica, ¿no? Y un punto que Dorian comenta que me encantó mucho es la cuestión de la adopción de la tecnología, ¿no? Eso también es un tema de que muchas veces la tecnología es linda, maravillosa, pero es cara y no quiero usar, y no consigo vender internamente en las empresas. Y quería aprovechar y conectar con una pregunta acá que salió, no sé si miraron en el chat, que foi de Abigail, que pergunta, né, a falta de adaptabilidade da adaptação que ha demonstrado a educação enquanto a luz de inteligência artificial, né, sobre a pergunta, como promover sua implementação em uma gestão 5.0 das empresas, essas empresas mais tecnológicas, se quando os trabalhadores, né, devem trabalhar conjuntamente com a inteligência artificial, pois é importante encontrar a forma de que os empregados não vejam essa tecnologia como una amenaza a sus empleos. Y eso tal vez sea un gran tema, ¿no? Muchas veces cuando viene algo nuevo, las personas quedan con miedo, a veces, ¿no? Hablamos un poco sobre eso, y generan fortalezas, intentan bloquear la tecnología, ¿no? Y a veces dejan de mirar cómo pueden aprovechar, cómo pueden apalancar por estos vientos, ¿no? El famoso, en vez de crear fortalezas, a veces pueden crear molinos. Y eso tal vez sea un tema interesante para reflexionar. Por favor, Edgar. Mira, yo creo que es súper importante lo que nos dice Abigail en este tema, porque a ver, vamos a ser muy pragmáticos. Quieras o no, es la realidad lo que menciona Abigail. La tecnología, desde la época de la industrialización, fue eliminando profesiones, pero también fue creando otras, ¿no es cierto? Así como en el chiste que tú mencionabas del prompt engineer, ¿no es cierto? Entonces se fue creando otras profesiones. Pero lo importante es mirar cómo las organizaciones las están tomando. Mira, robotización la venimos trabajando de forma seria a nivel de muchas industrias desde el 2014 con los RPAs, procesos automatizados. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos bancos de la región en donde al implementar los RPAs simplemente ha habido personas que se quedaron sin trabajo, punto. ¿Por qué? Porque los RPAs vienen a reemplazar muchos procesos operativos dentro de la automatización de una cadena de valor, cualquiera que ésta sea. Entonces, cuando ya no hay procesos operativos que puedan participar los humanos, simplemente se quedan sin trabajo. O sea, ha sido la realidad, o sea, lo hemos visto, ¿sí? Y yo soy testigo de eso, he trabajado en transformaciones organizacionales que ha sucedido este tipo de cosas. Ahora, lo interesante de todo esto, y yo creo que es un tema que está relacionado con todas las tendencias de gestión. Por ejemplo, mañana, por cierto, estás también completamente invitado y este grupo, tengo un webinar, vamos a platicar sobre la agilidad está muriendo, es un título provocador para este webinar, ¿no es cierto? La agilidad está muriendo, igual lo puse en el grupo de ustedes, así es que si quieren participar, lo voy a volver a replicar, pero la pregunta es ¿por qué la agilidad está muriendo? Básicamente porque nosotros los humanos le estamos dejando morir. ¿Y por qué le estamos dejando morir? Porque nos hemos olvidado de regresar a las cosas básicas de lo que implica la gestión. ¿Por qué un gerente va a aceptarte robotización? Simplemente porque vas a producir más, punto. Pero cuando no le demostramos adecuadamente este tipo de cosas, ¿sí? Y sobre todo hoy en día todavía las inversiones son un poquitín altas para ciertos procesos,
Es complicado para una organización el dar esos saltos, sobre todo para organizaciones que son microempresas. Ya para grandes corporaciones eso no es un issue, pero nada, ya no lo es. Tú ves a Amazon, por ejemplo, manejando inventario de forma automatizada. Tú no ves en las bodegas de Amazon seres humanos moviendo las cosas. Ves robots, ves drones tomando los QR, ¿sí? Ves toda la automatización que hay ahí. Entonces ya no hay humanos. Antes en las bodegas de Amazon trabajaban 1,500, 2,000 personas, ahora tienes 10 operadores, no tienes más. Entonces yo creo que sí hay que contextualizar, buscar la manera de cómo a través de las organizaciones implementar adecuadamente para gestionar adecuadamente su productividad con este tipo de tecnologías, juntar al hombre, empresa 5.0, con las máquinas para efectuar la colaboración adecuada y gestionarlo. Ahora, el reto de la economía en general es mirar qué profesiones nuevas, qué capacidades nuevas deben desarrollar los seres humanos para contextualizar ese proceso de la fusión tecnológica en las organizaciones. Entonces, esto es súper interesante y la dirección de proyectos no es la excepción. Mira, el que desarrolles un cronograma y que una tecnología sin ser IA, hace 15 años teníamos simulación de cronogramas, o sea, no es de ahora, ¿no es cierto? Entonces es súper interesante regresar a ver, hoy día tienes más potencia en eso, ¿no? Pero yo creo que hay mucha tela que cortar y ahí han salido algunos temas ahí que eventualmente podríamos platicarlos e invitar más gente que tenga experiencia y que tenga este tipo de cosas para que nos vaya contando y poder juntar esa base de conocimiento para nosotros. O sea, yo creo que es un buen grupo interesante el que está acá y podemos contextualizar muchas cosas, Mariano, Enrique. Fantástico, no, buenas reflexões acá, Edgar. E queria só receber o comentário de Robson, que comentou antes, né, de questão de que às vezes o chat GPT é como um outro SMM, como um experto que puedes perguntar a ele e ter uma informação, e isso aceleraria, aumentaria a curva de aprendizagem. É um bom ponto de reflexão. E também no chat, Mariano comenta, né, a tecnologia ameaça os processos, desafiando-los a transformar-se, não? Y creo que eso hay un desafío hoy para las personas porque la tecnología está en un avance muy fuerte. Tenemos tecnologías cada vez más fuertes y que están cada vez más cambiando el modelo, pero las personas están preparadas para esa adaptación y ahí conecta con la pregunta de Abigail mismo. ¿Cómo estamos preparando a estas personas a estos cambios, no? Yo mismo estoy con una iniciativa llamada Create Insight, un poco en eso, hablando mucho más de las personas y cómo las personas, especialmente las áreas de negocio, se adaptan a los datos. Porque los datos son como una Ferrari, cada vez están mejores con informaciones, pero ¿alguien sabe manejar esta Ferrari? ¿No? Estamos preparando a los alumnos a poder entregar eso y conecta mucho con lo que hablamos, ¿no? La cuestión del valor, ¿no? Si no estoy consiguiendo comprobar o ofrecer el valor a la empresa, no van a invertir, es natural. Nosotros también no compramos un producto si no miramos un valor. Entonces creo que todo eso son desafíos a las personas y a los profesionales en el futuro con base en este uso de la tecnología. Y tal vez conecta también con otro tema que hablamos acá de la productividad, que es hacer más con menos, ser más productivos y también con más colaboración. Y eso conecta también con el concepto de la comunidad. Como Edgar comentó, es una gran oportunidad acá de compartir, de traer personas expertas acá. Estoy seguro que ustedes que están acá escuchando también y hablando acá, tiene mucho que contribuir y tenemos que encontrar formas de hacer. Entonces, miren, el evento es una forma, el WhatsApp también compartiendo informaciones y miren otras formas también de cómo podemos potencializar más el conocimiento y creo de alguna forma mejorar acá las oportunidades en América Latina. Todos acá creo que tienen buenas condiciones, pero sabemos que hay mucha gente en América Latina, a veces por una dificultad, una cuestión financiera, una falta de dirección, que no están pudiendo aprovechar esta oportunidad de transformación. Entonces, invito a ustedes también que con pequeñas acciones podemos cambiar este ambiente, cada uno acá en tu país, en tu ambiente, y eso tal vez sea una buena provocación para todos, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario final, pero quería agradecer mucho la oportunidad y el espacio acá, la participación de nuestra audiencia acá. Y les dejo tal vez con palabras finales, alguien quiera comentar algún punto, algún último comentario también en chat si quieren hacer. Y dejamos para los próximos eventos también para continuar esta buena conversación. ¿Qué les parece? Por favor, Dorian, ¿sí? ¿Levantó la mano? Sí, gracias, Enrique.
La verdad, felicitarte por esta iniciativa y a todos los que han sido parte de ella y a todos los que están compartiendo en este momento también. Y animarte para que sigamos. Creo que es un buen punto de partida. Y vamos creciendo, como comentaba a alguno de los participantes. Creo que cada uno conocemos y tenemos grupos de gente que puede contribuir y aportar más. Entonces, hagamos el esfuerzo. Yo hubiese querido invitar a otros grupos, pero la verdad que mi descuido podía haber compartido en otros grupos y escenarios donde también se discute estos temas. Lo voy a hacer para una próxima oportunidad y te animo y te agradezco por haberme invitado también, Enrique, y a todos por participar. Gracias. Fantástico, gracias pelas palavras e é realmente uma grande oportunidade, creio que de involucrar, impactar mais pessoas. Aproveitar para comentar que chegamos a 1000 cuentas, né, em diferentes plataformas, temos mais de 1000 pessoas, assim, de alguma forma involucradas, né, pessoas em mais de uma plataforma, pero temos desde o Meetup também, na plataforma do grupo do LinkedIn, e aproveitamos isso, tentemos encontrar mais pessoas que podemos impactar e talvez com isso influir em la América Latina e generar mais processos de cambio, que creo que es muy importante. Necesitamos mucho y creo que personas como las que están acá pueden hacer la diferencia, pueden ayudar a crear un ambiente mejor para América Latina. Por eso que les dejo esta provocación. Gracias acá, Mike, por la oportunidad también, por el comentario también. Y les dejo acá entonces un agradecimiento especial por la participación y espero que puedan participar más en la comunidad, en el WhatsApp, en grupos de Telegram, en el grupo de LinkedIn también, compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias, poniendo también provocaciones. Eso también es importante, poner preguntas y así vamos avanzando juntos por una Latinoamérica, ¿no? Una América Latina mejor. Muchas gracias más una vez, les dejo acá y un gran abrazo a todos. Saludos, muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos, Enrique, gracias. Gracias, hasta Chao. luego, amigos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.